Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el primer ejercicio del final, ¿sí? De álgebra. En este caso, lo que primero nos piden es lo siguiente. Tenemos esta matriz, que ustedes ven a continuación acá, con los coeficientes A, B y C, que no conocemos, ¿sí? Y nos dicen que el determinante de esa matriz desconocida es 5. O sea, haciendo todas las cuentas, vamos a llegar a ese resultado que vemos ahí. Y la idea justamente es, en base a esto, cómo hacemos nosotros para hallar el determinante de una matriz que es similar, que va a tener el mismo A, el mismo B y el mismo C, pero puestos en otro orden y con otras propiedades. Para resolver este ejercicio tenemos que tener en cuenta las propiedades de determinantes que venimos estudiando desde las guías, ¿sí? Fíjense lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, supongamos que vamos a hacer una matriz A, tenemos una matriz A y luego tenemos una matriz A', dos matrices distintas, ¿sí? Donde A' se obtiene, ¿sí? Multiplicando una fila de A por una constante K, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la matriz A y vamos a tener, qué sé yo, número IJ, ¿sí? I1, por ejemplo, número 2J, sucesivamente, ¿sí? Y luego tenemos toda la matriz. Si nosotros elegimos multiplicar una sola de esas filas por una de las constantes, ¿cómo se va a reflejar eso en el determinante? Lo que va a ocurrir es que el determinante de esa matriz nueva, ¿sí? A la cual vamos a multiplicar, va a ser k veces el determinante de la matriz anterior, o sea, de la matriz original que nosotros teníamos en cuenta. Eso es lo que va a pasar en este caso. ¿Dónde vemos eso reflejado? Bueno, si nosotros nos fijamos atentamente, esta fila, la que tiene el B y el C, si ustedes observan, los coeficientes son exactamente el doble. Fíjense, B después aparece como 2B, luego 2 aparece como 4 y luego C aparece como 2. Con lo cual ya tenemos una pista, ¿sí? Esta fila fue multiplicada, ¿sí? O fue el resultado de multiplicar esta fila por 2. Pero eso no es lo único que pasa en este determinante. Fíjense que tenemos otra propiedad más, por ejemplo, ¿no? Otra de las propiedades es que si nosotros de lo que sería la matriz original A partimos, hacemos una cuenta y vamos a llegar a la matriz A', donde lo que hicimos fue el intercambio, ¿sí? De dos filas, por ejemplo, lo que va a suceder es que el determinante de la nueva matriz, la matriz A', nos va a quedar menos el determinante de la matriz original. Eso es la segunda propiedad que nosotros podemos ver a simple vista, ¿okay? Entonces, dado que esto ocurre, fíjense qué es lo que cambió acá. Filas o columnas, porque es distinto. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos la columna 1, 2, 0, que pasó a ser de la primera columna, pasó a ser la segunda columna, ¿sí? Teniendo en cuenta, ojo, la salvedad de que en la segunda fila se multiplicó por 2, o sea, el efecto combinado. Y después, idem, también la segunda fila de la segunda columna, perdón, de la primera pasó a ser la primera columna de la segunda, así que un intercambio. Entonces, de los dos efectos, ¿qué es lo que podemos decir? Acá el determinante de A tendríamos que multiplicarlo por 2 según esta propiedad de que una de las filas está multiplicada por 2. Y luego según esta, que vemos un intercambio, porque fíjense que la tercera columna está sin modificaciones, acá lo tenemos que multiplicar por un menos 1, ¿sí? En el efecto, digamos, completo de los dos. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Como dato, nosotros sabemos que el determinante de A, en este caso, va a dar 5. Entonces, el determinante de nuestra A' va a ser el resultado de multiplicarlo por estos dos coeficientes. O sea, vamos a tener el menos 1 del intercambio de las dos columnas, luego por el 2 del intercambio de la multiplicación por 2 y luego el 5 del determinante de la matriz original, quedando finalmente que el determinante de esta matriz A' nos va a quedar como menos 10. ¿Sí? Esa sería la respuesta. En el punto 2, si ustedes observan, nosotros vamos a tener lo siguiente. Tenemos que encontrar una recta que pase por estos dos puntos, es decir, estos dos puntos van a tener que pertenecer a una recta L, que es la que tenemos que averiguar cuál es justamente, sabiendo también que esta nueva recta L va a ser paralela a este plano pi del que tenemos la ecuación acá arriba, ¿okay? Siempre en estos casos de geometría conviene, como para que uno se oriente un poco, dibujar, aunque sea un pequeño esquema
para tratar de entender qué es lo que está pasando en el ejercicio. ¿Sí? Imagínense lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, tenemos el plano, que sería el plano pi, y decimos, por ejemplo, la recta es paralela al plano. ¿Sí? Entonces, el plano, como va a estar orientado con su normal, la recta, si es paralela, puede ser, no necesariamente puede pertenecer al plano, obviamente no se van a cruzar nunca, o a lo mejor puede pertenecer al plano, si son las dos opciones que barajamos. Entonces, este sería el caso de la recta. La recta, a su vez, como toda recta, ¿sí? Tiene una estructura que siempre es la misma, o sea, un escalar t multiplicada con su vector director y luego un punto P por el que pasa la recta. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos que este es su vector B, o el punto P puede ser cualquier punto del espacio por el cual pase la recta. Y eso por un lado. Después, fíjense qué cosas podemos ir sacando aparte de otra cosa, un detalle importante. Supongamos que a este punto le llamamos P y a este le llamamos P'. Acá tenemos que empezar a ir razonando qué cosas nos permiten elaborar la estructura de esta recta. Porque hasta ahora sabemos que la recta que queremos encontrar tiene esta forma. Ahora la idea es encontrar cada uno de los elementos. ¿Cómo hacemos para encontrar, por ejemplo, el vector director? Bueno, el vector director, si nosotros, por ejemplo, sabemos que la recta pasa por dos puntos P y P', el vector director sería un vector que une a esos dos puntos. Recuerden ustedes lo siguiente. Nosotros estamos, por ejemplo, en R3, ¿no? Acá tenemos las coordenadas y, por ejemplo, las coordenadas del punto P' es este vector que ustedes ven ahí a continuación. Las coordenadas del punto P, acá esto debería ser recto, lo estoy dibujando mal, pero no tengo las caras. ¿Sí? Entonces ustedes recuerden que siempre cuando hacemos una recta de vectores, ¿sí? En este caso sería el P', esa resta de dos vectores une cada uno de los dos puntos. ¿Me explico? Y a su vez, si nosotros tenemos los dos puntos que pertenecen a esa resta entre esos dos puntos lo que nos va a dar es el vector director de esa recta. ¿Sí? Entonces, B lo podemos pensar como P menos P', donde sabemos que tanto P pertenece a la recta y P' pertenece a la recta. Así que se cumplen las dos condiciones. Entonces vamos a ir por ese lado, ¿no? Vamos a ir por un lado, nosotros decimos B, en este caso va a ser P menos P', que va a ser la resta entre estos dos vectores, así que acá la tenemos que hacer coordenada a coordenada. Fíjense, 1 menos menos 1, que es 1 más 1, que es 2, ¿sí? Después tenemos B menos 2, y después tenemos 0 menos B, que nos queda menos B. Por ahora tenemos ese que es nuestro vector director. Ya tenemos nuestro segundo elemento de la recta. Pero fíjense que esto no es un vector definido, sino que está en función de un parámetro B. Pero ahora viene la otra condición. ¿Cómo hacemos nosotros para cumplir que la recta sea paralela al plano? Entonces ahí tenemos que empezar a jugar un poco más con los vectores que tenemos y demás. Fíjense gráficamente. Si la recta es paralela al plano, ¿qué relación podemos encontrar nosotros entre el vector director de la recta, que es el más importante, porque le da sustantivo y demás, y después la normal del plano, que es, entre comillas, como un vector director del plano también? Entonces, para que esto ocurra, para que la recta sea paralela al plano, tiene que ocurrir que sus dos vectores, el vector director y la normal, sean perpendiculares entre sí. O sea, esto ocurre si, solo si, nosotros tenemos que nuestro vector B es ortogonal al vector N. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos dos vectores que son ortogonales? ¿Qué característica matemática ocurre acá? Bueno, acá el producto escalar entre los dos va a ser 0. Eso es básicamente lo que tenemos que ver. Esto sería como la ecuación 3 en consecuencia de lo que venimos viendo hasta ahora. ¿Cómo sacamos las coordenadas del vector normal? Por cómo está planteado el plano, ¿sí? Las coordenadas de n son los coeficientes que acompañan a cada una de las variables que nosotros queremos calcular. Entonces, por ejemplo, en este caso, n lo vamos a tener en cuenta como la constante de x, la constante de y y la constante de z. La constante de x acá es 1, la constante de y es menos 2 y la constante de z vuelve a ser 1. Entonces ahora, con estos dos vectores que encontramos nosotros acá, vamos a proceder a hacer esta cuenta de multiplicarlos, hacer el producto escalar, multiplicar los dos y en base a eso, con el b que encontremos nosotros, vamos a finalmente cerrar la ecuación. El otro punto que faltaría es el punto que pertenece al plano. ¿Sí? Una vez que encontremos el b, el punto que pertenece al plano puede ser cualquiera de estos dos, el p o el p',
es indistinto eso, no hay problema. Entonces procedemos en este caso, decimos vamos a tener b por n, lo forzamos a que sea 0, entonces en este caso b nos va a quedar como 2, b menos 2, menos b, todo esto multiplicado por 1, menos 2, 1, esto va a dar 0, vamos a la ecuación, 2 por 1 que es 2, después tenemos menos 2 por b menos 2, o sea que esto nos queda menos 2b, menos menos es más 4, y después tenemos menos b, esto es igual a 0. Esto nos va a quedar 2 más 4 que es 6, ¿sí? Menos 3b, esto es igual a 0. Después despejamos, nos queda menos 3b es igual a menos 6 y b finalmente queda igual a 2. ¿Okay? Podemos chequear y corroborar que esto sea así. ¿Sí? Digamos, vamos a terminar de armar la ecuación de la recta. ¿Sí? Con b igual a 2, fíjense, nuestra recta había quedado como t por este vector b que es el 2, b menos 2 y menos b, más un punto p que en este caso puede ser cualquiera, porque supongamos que elegimos el p, en este caso sería 1, b0, y ahora reemplazando con el b igual a 2 en esta ecuación, lo que vamos a tener es que L nos va a quedar t por 2, 2 menos 2 es 0, menos 2 más el punto 1, 2, 0. ¿Sí? Con eso cerramos este ejercicio. En el punto 3 nos dan este subespacio S que está generado por dos vectores. Este subespacio pertenece a R4, ¿sí? Entonces como primera característica nosotros tenemos que S pertenece a R4 y aparte, por lo que vemos por lo menos claramente acá, los vectores componentes o los vectores generadores de S por el momento son linealmente independientes, digamos, no hay nada que indique que sean de lo contrario, por lo tanto podemos asegurar que la dimensión de S es 2. Eso es como para empezar a definir qué es lo que queremos. Fíjense que lo que pide es hallar una base de S ortogonal. Entonces, lo que nosotros sabemos de los subespacios ortogonales es lo siguiente, para refrescar un poquito de teoría. Nosotros cuando tenemos S, un subespacio S, y hacemos la suma con su complemento ortogonal, en general esto es una suma directa, eso quiere decir que su intersección es el subespacio nulo, y esto en general nos da el R a la N, al cual están incluidos ambos subespacios, ¿sí? O sea, por ejemplo, S y S ortogonal, ambos de R a la N, entonces se complementan justamente como dice el nombre de ambas partes. Y si por ejemplo nosotros tenemos que el subespacio S está generado por S1, S2, SJ, o sea X cantidad de J cantidad digamos de vectores, y S ortogonal que también está generado por, supongamos, N1 hasta NK, supongamos, ¿sí? Cada uno de estos va a ser, ortogonal a cada uno de los vectores, y esa es la principal característica. Entonces nosotros podríamos hallar una base de S ortogonal de esa manera. El tema es que, en este sentido, como nosotros nos dan multiple choice, nos dan un set de soluciones posibles. Es decir, si nosotros hacemos este procedimiento y lo hacemos correctamente, vamos a llegar a un lote de soluciones adecuadas, pero el tema de eso es que a lo mejor no nos da la respuesta que pide el problema y no solo quiere decir que esté mal, sino que a lo mejor la resolución que hicimos no es la misma. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para resolverlo? Primero nosotros tenemos cuatro opciones de lo que nosotros vemos a continuación. O sea, la vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, las cuatro opciones que nos presentan son estas. El tema es decir, bueno, ¿con qué empezamos? Recuerden ustedes que, como es suma directa, ¿sí? S intersección con su complemento ortogonal es 0. Por lo tanto, por el teorema de la dimensión, y en base a lo que nosotros vemos acá, lo que vamos a tener es que la dimensión de S más la dimensión del complemento ortogonal tiene que ser igual a la dimensión del R a la N. Entonces, en este caso, dado que pertenece al R a la 4, este es 4. Y la dimensión de S vimos que es 2, por lo tanto, la dimensión de S ortogonal sí o sí tiene que ser 2. Entonces, vamos a tener estas dos opciones no van a estar incluidas, porque justamente tienen dimensión 1. Entonces, lo que deberíamos hacer es probar si alguna, probar multiplicando los vectores generadores de ambos dos, si son ortogonales entre sí, que es la característica del complemento ortogonal. Vamos a tomar, por ejemplo, por caso este set de ecuaciones para elegir. Última, si no, tenemos que probar con los dos y ver si a una de dos es respuesta. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Con los dos subespacios que tenemos, vamos a ir probando ese punto. Entonces, para probar que efectivamente son un complemento ortogonal, tenemos que multiplicar cada uno por multiplicar cruzado, por ejemplo, el primero con el primero,
el primero con el segundo con el primero y el segundo con el segundo para ver que efectivamente sean ortogonales entre sí. Entonces vamos a empezar. Tenemos el primero, 2, 1, 0, 0 multiplicado por 1 menos 2, 0, 1. Si ustedes hacen la cuenta acá les va a quedar 2 más menos 2 más 0 más 0, con lo cual es 0. Con lo cual acá chequeamos que esto nos dé bien. Vamos a hacer el segundo con el primero, menos 1, 0, 1, 1. Ahora multiplicado por 1 menos 2, 0, 1. Esto nos va a dar 1 por menos 1 es menos 1, 0 por menos 2 es 0, después tenemos más 0, más 1 igualmente a 0. Vamos ahora a probar el primero con el segundo, 2, 1, 0, 0 por 0, 0, menos 3, 3. Y en este caso, claramente, vemos que la multiplicación da 0, fíjense, 0, 0, 0, 0 acá. Y finalmente, con el último, entonces ahora, vamos a ver acá, vamos a tener 0, 0, menos 3, más 3, con lo cual esto da 0. Con lo cual, esta opción, ¿sí?, de que el complemento ortogonal sea este set de vectores, que es la tercera opción, es correcta. En el punto 4, lo que nos dan como dato es S, el subespacio S que está definido con dos ecuaciones como vemos a continuación, y el subconjunto T, sí con sus vectores generadores. La idea acá es tratar de encontrar cuál es la intersección entre S y T. ¿Sí? Entonces, para encontrar que un vector, por ejemplo, ¿cómo hacemos esto? Es que un vector pertenezca a esa intersección de un vector X cualquiera, ¿sí?, debe concurrir justamente, como lo dice la definición, que pertenezca a S, por un lado, y a su vez que pertenezca a T. En general, cuando nosotros tenemos los dos subespacios expresados de esta manera, lo que más conviene, hay varias maneras, digamos, no es una única, pero lo que más conviene es, por ejemplo, decir, nosotros tenemos un subespacio generado por los vectores generadores, entonces, por ejemplo, X lo podemos pensar como una combinación lineal de los dos vectores, o los vectores que sean, ¿sí?, de ese subespacio. Y eso nos va a dar un vector, ¿sí?, que fácilmente nosotros podemos incluirlo en las ecuaciones del segundo subespacio, por ejemplo. ¿Sí? Es una de las maneras. Entonces, por ejemplo, esto sería para X perteneciente a T, para la primera parte, ¿sí?, o la segunda de esto. Entonces esto nos va a quedar, ¿sí?, haciendo la multiplicación, A por 1 más B, o sea que esto nos va a quedar A más B. Después tenemos A por 1 más B, o sea que esto nos queda A más B. Después tenemos 0A más 2B, o sea tenemos 2B. Y después tenemos A menos 3B. ¿Sí? Eso sería el vector. Y cada una de las componentes que nosotros vemos a continuación. Por ejemplo, nosotros tenemos acá en X1, acá en X2, acá en X3 y en X4. Y lo de después es reemplazarlo en cada una de las ecuaciones para ver cómo nos da en cada caso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo reemplazamos en, para que X pertenezca a S, debe satisfacer las dos ecuaciones que nosotros vimos a continuación acá. Entonces, por ejemplo, ¿sí?, en este caso, en la primera ecuación, que nos va a quedar X2 más X4 es igual a 0, nos va a quedar A más B, 6 más X4, que en este caso nos queda más A menos 3B. Esto es igual a 0, A más A nos va a quedar 2A, ¿sí?, menos, acá tenemos más B menos 3B, o sea que nos queda menos 2B es igual a 0, con lo cual llegamos a que A es igual a B, por ejemplo, una de las formas. Y si vamos a la segunda ecuación, vamos a dividir acá, por ejemplo, la segunda ecuación que dice X1 más X2 menos 2X3 igual a 0, vamos a reemplazar. X1 nos queda A más B, X2 nos va a quedar A más B y X3 nos va a quedar menos 2B, esto es igual a 0. Si A es igual a B, podemos aprovechar y directamente reemplazar en cada uno de los valores de A y ver qué nos da. Entonces acá tendríamos B más B más B más B menos 2B igual a 0. ¿Sí? Por ejemplo. Acá disculpen, es X3, nos queda 2B, o sea que esto sería 4. ¿Sí? Acá me comí pues 2 por 2. Me comí un B. Entonces esto sería 4B menos 4B es igual a 0. Entonces, como esta ecuación no nos aporta nada, pero si nos aporta esta, ¿qué podemos decir? Nosotros encontramos cuál es el valor de A y de B tal que la solución es compatible con los dos. Entonces, volvemos a la ecuación original, o sea, nuestro X
pertenecen a esa intersección con T, nos va a quedar A más B, nos va a quedar B más B, que nos quedaría 2B. Lo mismo de este lado, nos va a quedar 2B. Acá nos va a quedar 2B y después tenemos B menos 3B, o sea que nos queda menos 2B. ¿Sí? Con lo cual, en su espacio, esa intersección con T va a estar generado, sacando el B, por ejemplo, podríamos generarlo con el vector que queda, que es el 2, 2, 2, menos 2. Como este no aparece directamente en las ecuaciones, podemos tomar cualquier vector que sea paralelo al mismo. Y las opciones de respuesta que tenemos en el final, la más cercana es con el 1. ¿Sí? Entonces acá definimos esa intersección con T, nos va a quedar como 1, 1, 1, menos 1. ¿Sí? Y esta es la respuesta en esta parte. En el 5 nos dan los siguientes datos. Tenemos esta recta, L, ¿sí? determinada con su vector director y uno de los puntos, y luego un punto P que independiente, y lo que nos dicen es que existe un plano tal que contiene a las dos, es decir, que la recta pertenece al plano y que el punto pertenece al plano. Y la idea es encontrar justamente cuál es la ecuación o una ecuación de ese plano en particular. En este tipo de ejercicios, recomendación, hagamos un gráfico más o menos aproximado como para saber con qué nos enfrentamos y cuál es el plan de ruta que queremos seguir para desarrollar el mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos este nuestro plano pi. Si sabemos que la recta está, obviamente el plano pi está caracterizado como su normal, ¿no? Sabemos que la recta pertenece al plano, o sea que la recta puede estar orientada así o de cualquier manera, pero que todos los puntos están alineados con el plano. La recta a su vez también tiene su vector director, y el punto P que pertenece al plano puede ser cualquier punto, ¿sí? Cualquiera, digamos, del plano en particular. Entonces, ¿cuál es la ecuación que va a tener nuestro plano? Fíjense que las ecuaciones de planos o de cuerpos geométricos tienen varias maneras, tienen varias formas de expresarse. En este caso, por el tema vectorial, digamos, de las más prácticas es pensarlo en forma implícita el plano, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que nuestro plano pi lo podemos pensar como un vector normal, o caracteriza por su vector normal, ortogonal a la recta entre un vector cualquiera del plano menos el punto P que pertenece al mismo. ¿Sí? Esto como para ya empezar a discutir. ¿Okay? Esto por un lado. Entonces, un punto P que pertenezca al plano puede ser este mismo punto, ¿sí? No hay problema acá. ¿Okay? Pero también podemos pensarlo en cuanto a lo que es el vector normal. Fíjense, nosotros sabemos, por ejemplo, que si la recta está incluida en el plano, eso quiere decir que todo lo que está en el plano es ortogonal a la normal del plano. Entonces, cualquier elemento geométrico dentro del plano va a ser ortogonal a ese vector. El elemento geométrico de la recta que está en el plano, en este caso es el vector B. ¿Sí? Entonces, que esto como vector. ¿Okay? Entonces, B va a ser ortogonal a la normal del plano, siempre recordando que B es el vector director de la recta L. ¿Sí? T por B más un punto P', por ejemplo. ¿Okay? Si esta es la ecuación de nuestra recta, para que se cumpla que L está incluida en el plano, tiene que ocurrir esta condición, que el vector sea ortogonal. Pero en este caso, si nosotros, inclusive conociendo el vector no vamos a obtener la ecuación de la normal, necesitamos un vector más. Esto ocurre justamente porque estamos en R3. Si estuviéramos en R2, solamente con un vector ortogonal o con un vector alcanza para definir su ortogonal, pero no es el caso. El tema es cómo hacemos para elegir o para generar ese nuevo vector B2. Necesitamos un vector B2 para definir la normal. La normal, ¿sí? Una vez que nosotros definamos este vector B, la normal va a ser producto, ¿sí? el producto escalar vectorial, entre el vector director de la recta, que ya lo conocemos, que es este, si podemos identificarlo por las dudas, y un vector B2 nuevo que no conocemos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a obtener ese vector B2? Ese vector B2 tiene que ser un vector que pertenezca al plano. Eso por empezar. Y tiene que, en general, los vectores que pertenecen al plano se pueden definir como la resta de puntos. La resta de puntos son vectores que unen dos puntos diferentes del espacio. Entonces, supongamos que, recuerden siempre, si este es nuestro sistema de ejes, el Z, el X y el Y, este es nuestro punto P, el que habíamos dicho que pertenece al plano, y supongamos que la recta
pasa por un punto P' que le vamos a llamar el 0, 1, el 0, 1. No se preocupen, digamos, por la escala, porque esto es a modo ilustrativo, ¿sí? Así que no se hagan problema. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el P y el P', cuando restamos los dos, ¿sí? Obtenemos ese vector B2. Es un vector que une los dos puntos, por ende pertenece al plano. Si pertenece al plano es ortogonal a la normal, y ahí con eso ya directamente lo podemos calcular. Entonces fíjense, B2 lo pensamos como PP', ¿sí? O sea, va a ser 3 menos 1, 2 menos este punto que sería el 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces en este caso este punto nos va a quedar como 3 menos 1, 1. Y ahora ya estamos en condiciones con estas dos ecuaciones de elaborar el vector normal, por ejemplo. Entonces de acá de la ecuación 4 en la ecuación 3 vamos a obtener la normal, nos va a quedar, ¿sí? Y JK, ¿sí? El vector B1 que nos va a quedar en este caso 1 menos 1, 5, y después el otro que es 3 menos 1, 1. Haciendo esta cuenta, desarrollándola, ustedes van a llegar a que esto les va a dar el vector 4, 14, 2. ¿Sí? Haciendo la cuenta. Por lo tanto, ¿sí? Nosotros podemos reemplazarlo en la parte del plano, ¿sí? Y obtener, digamos, el plano correspondiente. Entonces, por ejemplo, vamos a tener, si vamos a la ecuación 1, ¿sí? Esto nos va a quedar 4, 14, 2, ¿sí? Por un x genérico, x y z, menos el punto P que pertenece al plano, que es el 3 menos 1, 2. También podría ser el P', si no hay problema, el P' justamente, igual a 0. Entonces esto nos va a quedar, fíjense, 4 por x menos 3, o sea 4x menos 12, 4 por 3, más 14y menos 14 por esta distributiva, más 2z menos 4, esto es igual a 0. Entonces vamos a tener menos 12 menos 14 es menos 26, menos 4 es menos 30. Entonces pasándolo al otro lado, esto nos va a quedar 4x más 14y más 2z, esto es igual a 30. ¿Ok? En este sentido. Disculpen, acá me equivoqué de signo con el menos 1, entonces esto va a ser más 14. Entonces ahora vamos a tener menos 12 más 14, que es 2, menos 4, que es menos 2, pasando al otro lado va a ser 2. ¿Sí? Entonces ahora, para que nos quede igual que la ecuación que habíamos dicho en el ejercicio, fíjense que ambos todos son números pares divisibles por 2, el 2 es el menor divisor, entonces dividimos ambos lados por 2, con lo cual el plano nos va a quedar como 2x más 7y más z, esto es igual a 1. ¿Sí? Ahí queda determinada la ecuación. ¿Qué es lo que nos pasa ahora en el ejercicio 6? Nosotros tenemos dos subespacios, el subespacio S y el subespacio T. Ambos pertenecen a R4 y sabemos las dimensiones de los dos. Por ejemplo, la de S que es 2 y la de T que es 3. Y la idea es hallar la dimensión de S de intersección con T. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Para esto lo que tenemos que hacer es resolverlo con el teorema de la dimensión y tratar, en la medida de lo posible, de ver distintos casos. El teorema de la dimensión lo que dice es lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, si hacemos la suma de dos subespacios, ¿sí? Y calculamos su dimensión, o sea, la dimensión de S más T, esto nos va a quedar como la dimensión de uno de los subespacios más la dimensión del otro subespacio y luego menos la dimensión de la intersección de ambos. ¿Sí? O sea que en este caso podemos resolverlo a partir de lo que tenemos a continuación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, despejándolo de esta ecuación, esto nos quedaría que la dimensión de S intersección con T nos va a quedar como la dimensión de S más la dimensión de T, ¿sí? Menos la dimensión de S más T. ¿Sí? Eso sería como una de las maneras. Como en este caso la dimensión de S y la dimensión de T son fijas, ¿sí? Fíjense que esto nos va a quedar 2 por este lado, 3 por este otro y luego la dimensión de S más T. Con lo cual, la dimensión de S intersección con T, en este caso nos va a dar 5 menos la dimensión de S más T. Puede parecer un poco raro esto, pero algebraicamente tiene cierto sentido, ¿sí? Pero el tema es justamente tenemos que ver cuáles son los escenarios posibles para tratar de ver con qué nos enfrentamos. Igualmente ya les digo, esto es una forma de resolverlo, pero hay varias más simples o complicadas, pero nada, tómenlo como una alternativa
extra. Por ejemplo, nosotros vemos que 2 y 3, supongamos lo siguiente, nosotros. 2 y 3 no pueden ser independientes uno del otro, ¿sí? O sea, su dimensión, su intersección tiene que ser necesariamente, tiene que ser mayor que, tiene que ser por lo menos mayor o igual a 1, o sea, tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos manejando en ambos casos en R4, entonces S más T como mucho puede ser R4, ¿sí? Entonces en el caso, por ejemplo, el primer caso sería si S más T nos da R4. Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta eso, podríamos tener que la dimensión de esa intersección con T nos va a dar 5 menos 4, o sea, sería 1, por ejemplo. Eso sería una respuesta. Y la otra, justamente, nosotros dijimos que la intersección puede ser de 1 o más. Entonces, el otro caso, como S es de dimensión 2, ¿sí? Si se cortan en una sola dimensión, ¿sí? La intersección va a tener dimensión 1. Si en cambio la intersección tiene dimensión 2, eso lo que implica es que S está incluido en T. Entonces, el segundo caso posible es que S esté incluido en T. Entonces ahí lo que tenemos es que la dimensión de esa intersección con T nos va a quedar 2, ¿sí? Por lo tanto lo que se esfuerza es que acá la suma de los dos va a dar 3. S más T va a dar 3 justamente porque si sumamos los dos subespacios y uno está incluido en otro, se genera el mismo o el más grande, que es el más abarcativo. Entonces esto nos va a dar 5 menos 3 igual a 2. Y listo, después no hay muchos más casos, ¿sí? Porque ya planteamos todos los mismos. Entonces, los valores posibles para la intersección de S y T son 2 y 1. En el caso del ejercicio 7, nosotros tenemos, por ejemplo, este vector, que es la solución del sistema homogéneo A por X igual a 0, y luego tenemos el 4, 2 menos 2, que es solución del sistema 2 por A por X igual a 0, 1, 1. Entonces, en este caso, ¿sí? Para tener en cuenta lo siguiente, hay varias maneras, digamos, de poder resolver esto, pero tenemos que tener en cuenta el tema de los teoremas, así que podemos ponerlo en pantalla, ¿sí? Fíjense lo siguiente, nosotros en general, si tenemos S, vamos a tener una solución S, que es una solución de un sistema A por X igual a B, ¿sí? O sea, B en este caso se entiende como un vector no homogéneo, puede ser cualquiera de estos, ¿sí? Entonces decimos que S pertenece al subespacio S sub B, ¿sí? Es decir, del conjunto de soluciones, y teniendo en cuenta S sub 0, que son de las soluciones del sistema homogéneo, entonces, ¿qué es lo que concluimos? S sub B, o el subconjunto de solución de A por X igual a B, nos va a quedar como S sub 0 más B, más S, perdón, que sería el conjunto de soluciones del sistema homogéneo más el de la solución del no homogéneo, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar como I perteneciente a R a la N, tal que I va a ser X, ¿sí? Más S, donde X es una solución del sistema homogéneo, ¿okay? Esto es textual de lo que nosotros vemos de la teoría. ¿Cuál sería, por ejemplo, un X perteneciente al sistema homogéneo? Bueno, en este caso sería el 1, 3, 1, por ejemplo. Entonces nosotros podemos decir, nuestra solución, la que buscamos en base a esto, que son las condiciones que se cumplen, sería X más S, ¿sí? Entonces vamos a partir en base a lo que vimos del teorema, que es esto es lo que se cumple, ¿no? Y sabemos nosotros que X, si X pertenece al subconjunto del núcleo homogéneo, sería esto, el 1, 3, 1. Entonces X vamos a llamarlo en este caso justamente 1, 3, 1, que es parte de la solución. Ahora la idea es encontrar qué es S. Como lo dice el teorema, S es la solución de A por X igual a B. Es decir, nosotros tendríamos A por X, ¿sí? Igual a un vector no homogéneo y debería ocurrir eso. El tema es que por los datos que nos da el problema, ¿sí? Nosotros lo que tenemos es un sistema del estilo 2A por X igual a un vector C, por ejemplo. Así que sería en este caso el 0, 1, 1. Entonces eso lo que nos tiene que decir es, bueno, ¿cómo hacemos nosotros con este, digamos, con este vector que tenemos acá, digamos, como para tratar de sacarlo, ¿sí? Para el caso de multiplicación de matrices, por ejemplo acá, nosotros el problema que tenemos es que tenemos este escalar 2. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Nosotros vamos a tener un producto de dos matrices. 2 por A lo podemos definir 2, ¿sí? Este producto lo podemos pensar como 2 por la matriz identidad
por la matriz A por X. Si no se asusten con esto porque digamos es un poco lo que estamos viendo de propiedades, porque justamente esto puede ser un problema para nosotros si no aplicamos las propiedades correctamente. Entonces, si nosotros tenemos que el producto I por A, ¿sí? Y es la matriz identidad, en este caso A es de 3 por 3, así que la matriz identidad también va a ser de 3 por 3, ¿sí? Entonces, como está definido el producto, si nosotros tenemos una constante multiplicada por ese producto de matrices, esto se puede pensar como la constante por la primera matriz, por la segunda, que es lo que pasó acá, ¿sí? 2 por I, que es la constante 2 por A, y también se puede pensar al revés, así que nosotros tenemos I por A por una constante, que en este caso va a ser la primera por la segunda por la constante, ¿ok? En ese sentido. Entonces acá nosotros al momento de hacer la cuenta, obviamente que nosotros estamos hablando de una matriz que no es conmutativo del producto, por lo menos por lo que podemos entender acá. Pero al tratarse de la matriz identidad, por lo menos hacemos una excepción. Siempre tenemos la duda que pasa con la conmutatividad de las matrices, ¿sí? En el caso de que nosotros, por ejemplo, tengamos una matriz cuadrada, ¿sí? Y en el caso de que nosotros tengamos, por ejemplo, que una de las matrices es una constante por la matriz identidad, se puede dar la conmutatividad de matrices. Y esto es algo que les digo, medio de teoría, que puede llegar a servir. Entonces, por ejemplo, en este caso, 2i por a se puede pensar que sería lo mismo que a por 2 por la matriz identidad. ¿Sí? En este sentido, pues un caso especial. Entonces acá nuestro sistema pasaría a ser a por 2 veces la matriz identidad por x, que sería igual al 0, 1, 1. Y en este caso, como nuestro x dijimos que era 4, 2, menos 2, esto sería 2, 0, 0, 0, 2, 0 y 0, 0, 2 multiplicado por 4, 2 menos 2, que esto nos da 0, 1, 1. Seguimos acá arriba, esto nos va a quedar a, en este caso, vamos a tener 8, ¿sí? Después tenemos 4 y menos 4, o sea que esto va a ser 8, 4, perdón, positivo, y menos 4, esto es igual a 0, 1, 1. Con lo cual, ¿qué es lo que encontramos acá? Acá nosotros encontramos cuál sería la solución de un sistema A por X igual a B, que era lo que queríamos ver al principio, así que era esto que queríamos ver al principio como sistema o solución de un sistema no homogéneo. Entonces, dado que encontramos nuestro valor S, ¿sí? Que sería la solución, dado que S nos va a quedar como 8, 4 y menos 4, ¿sí? Por la ecuación I, una solución posible, o una combinación de soluciones posibles por lo que pide el sistema, nos va a quedar como 1, 3, 1, que es la solución del homogéneo, más 8, 4, menos 4, que es la del no homogéneo asociado. En el caso 8 lo que nos piden es hallar cuáles son los valores de las constantes K que hagan que este sistema o esta matriz ampliada dé lugar a un sistema compatible indeterminado. Disculpen, esto sería fe de ratas. Indeterminado quiere decir que nuestra solución, o que básicamente no tendríamos una solución vacío, ¿sí? Esa sería la idea, o justamente eso sería, perdón, un sistema incompatible. Incompatible indeterminado es cuando nosotros estamos hablando de tener infinitas soluciones, ¿sí? Para el caso. Porque justamente lo que dice el sistema es que es compatible, o sea que existe solución, pero que es indeterminado, quiere decir que no se puede fijar en una única solución, sino que pueden ser muchas, que en este caso son infinitas. Cuando uno triangula un sistema, si cualquiera sea, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en este caso que es de tres formas, nosotros tenemos número, 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 tenemos un número de este lado, triangulamos con ceros abajo y después tenemos número, 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 número. Entonces, para que dé compatible indeterminado, necesariamente tiene que haber más cantidad de variables que de ecuaciones. ¿Sí? Como para decir, bueno, no podemos asignarle o no podemos encontrar un valor fijo de cada una. Entonces es lo que va a pasar a continuación acá. ¿Cómo hacemos nosotros esto? La idea justamente es, por un lado, pensarlo de esa manera. Después, nosotros lo que deberíamos hacer en este caso es ir anulando cada una de las filas y ver qué es lo que pasa para cada uno de los casos. Eso es, por ejemplo, una de las maneras. La otra manera es que cuando nosotros tenemos, esto es una manera más simple, ¿sí? En este caso estamos hablando de una matriz que es cuadrada, es un caso particular, en la misma cantidad de ecuaciones y la misma cantidad de incógnitas. Entonces, si nuestra matriz es del tipo A por X igual a B, o sea, un sistema como este que ustedes vemos acá, y la matriz es cuadrada,
nosotros vamos a tener que si el determinante de esa matriz es igual a 0, eso nos da lugar a dos posibilidades. Que tenga ninguna solución, o sea que sea un sistema incompatible, o que tenga infinitas soluciones, o sea que sea un sistema compatible indeterminado. Eso por un lado empezamos con el determinante. El tema es que el determinante no nos alcanza porque justamente necesitamos dos datos, que eso lo sacamos con la matriz ampliada. Entonces, pero está bueno tener en cuenta esto por lo siguiente. Una forma de calcular el determinante de una matriz cuadrada, si la matriz está triangulada, como es este caso, que fíjense nos dan la pista de tener ya todos los ceros hechos, el determinante es el producto directamente de la diagonal. Entonces, y a su vez, como para que lo que ocurra en este caso es que el determinante sea 0, vamos a calcular el determinante de esta matriz multiplicando cada uno de estos elementos y forzándolo a que esa multiplicación de 0. Entonces en este caso esto nos va a quedar k por k, vamos a poner acá, ¿no? Determinante de a, esto es k por k menos 1 por 2 menos k, esto es igual a 0. Esto nos va a forzar a que o k sea 0, porque fíjense que esto es un producto, o sea que con tal de que uno de los tres productos es 0, el resto se hace 0 automáticamente. K puede ser 0, es la primera opción, luego tenemos k igual a 1, que es la segunda opción, y luego tenemos k igual a 2, que es la tercera opción. O sea que tenemos tres escenarios posibles. Vamos a ir. Ahora la idea es que para determinar si es o una solución vacío o una solución de infinitas soluciones, la idea es justamente plantear distintos escenarios y evaluar cada uno a ver qué es lo que va pasando en cada caso. Pero sí sabemos que de estas tres opciones no nos vamos a escapar, ¿okay? Eso sería un poco la moraleja del problema. Entonces vamos a empezar por ejemplo con k igual a 0. ¿Cómo nos queda el sistema ampliado? Acá directamente reemplazamos por el k correspondiente en cada uno de los valores de la matriz ampliada y vemos cómo nos da. En este caso la matriz nos va a quedar 0, 1, 2, acá tenemos un 2, 0, menos 1, menos 2, y un 2, y 0, 0, 2, 0. Si triangulamos esto, ¿sí? Fíjense que esto nos va a quedar 0, 1, 2, 2, acá vamos a tener, en este caso, si sumamos estas dos filas nos va a quedar 0, acá nos va a quedar 0. Estas dos filas son iguales, fíjense, así que estas en una por completo, son iguales por menos 1. Si hacemos fila 1 más fila 2, se van a anular estas dos, y luego acá tenemos 0, 0, 2, 0. Entonces, ¿qué encontramos? 2 igual a 0 es una solución posible, ¿sí? O sea, vamos a tener, por ejemplo, x3, 2x3 igual a 0, con lo cual x3 va a valer 0 para este caso, y luego, recordemos acá, x1, x2 y x3, vamos a tener x1 más 2x3 igual a 2, esto vale 0, así que x1 vale 2. O sea que la solución en este caso va a ser 2, x2 del independiente 0, con lo cual estamos hablando de que tenemos una variable libre, es un sistema compatible indeterminado. Para k0 se cumple. Vamos a ver ahora para k igual a 1, ¿sí? Que es lo que tenemos. El sistema ampliado queda 1, 1, 2, 2, después acá tenemos 0, 0, menos 2, menos 2, y después acá tenemos 0, 0, 1, 0. Claramente, si ustedes lo ven de esta manera, acá la primera ecuación nos dice que x3 vale 0 y en la ecuación siguiente nos dice que x3 vale 1. ¿Sí? Con lo cual acá, esto estamos hablando de que es una incoherencia, es un sistema incoherente, con lo cual no existe solución que pueda darnos en este caso. Y vamos a probar finalmente con k igual a 2, como nos va quedando. Entonces en este caso nos va a quedar 2, 1, 2, y la constante que es 2, después tenemos 0, 1, 2, menos 2, y finalmente 0, 0, 0, 0. Claramente esta fila se anuló sin problema, acá vamos a tener algunas respuestas que no sé que son normales, no hay problema, así que esto también da un sistema compatible indeterminado. Por lo tanto, para que dé un sistema compatible indeterminado, ¿sí? K puede tomar dos valores, o sea, puede ser o 0, ¿sí? Para el primer caso, o 2 para el último caso. En el punto 9 tenemos esos dos subespacios que ustedes ven acá, donde B, ¿sí? Es base de un subespacio vectorial B, ¿sí? Entonces decimos que B es base de B corta, vamos a llamarle para no confundirnos en la nomenclatura, y tenemos este subespacio B generado con esta combinación lineal que ven a continuación. La idea de este ejercicio es hallar cuál es la dimensión del subespacio S que ustedes ven a continuación. Una forma de encontrar la dimensión de este subespacio, hay varias, ¿sí? Pero tenemos que pensarlo de la siguiente manera. Cada uno de estos vectores de S, ¿sí? S por ejemplo acá está definido con 4 vectores. Entonces por ejemplo, que está expresado claramente con sus coordenadas, ¿no? En la base B. Entonces S va a estar generado, ¿sí?
por un B1', B2', B3' y B4', que no son otra cosa que los vectores que ustedes ven acá arriba, por ejemplo, ¿no? Tenemos esto que sería B1', que es resultado de esta combinación lineal, B2', que es este otro, B3', que es este, y luego B4'. Entonces, ¿pero qué pasa? Esos vectores son vectores de S que están generados o que están escritos, digamos, de alguna manera en la base B. Es decir, son combinación lineal de estos vectores B1, B2 y B3 y B4 que ven de la base B. Entonces lo que podríamos hacer en este caso es decir, bueno, ¿cómo hacemos para encontrar, por ejemplo, cuál sería B1? ¿Sí? B1' es 1 por B1 más 1 por B2 más 1 por B3 más 1 por B4. Y si seguimos completando, lo que tenemos son las coordenadas de cada uno de los vectores generadores de S en base B. La idea para hallar la dimensión de S justamente es tratar de ver qué vectores o qué combinación es linealmente independiente. Entonces, una opción sería, por ejemplo, describir cada uno de los vectores, el B2', el 3' y el 4', en las coordenadas de B y ver si son linealmente independientes entre sí. La forma más común, no es la única, pero es la más común de hacerlo, es poner este vector, por ejemplo, en este caso, el vector B1' en base B, ¿sí? B1' en base B, nos va a quedar como 1, 1, 1, 1, ¿sí? Porque básicamente es cuáles son los escalares a los cuales hubo que multiplicar para hacer combinación lineal y que nos dé ese vector en definitiva. Entonces podemos poner esos vectores, el B2' en base B, el 3' en base B y el 4' en base B, y triangularlos y ver si son linealmente independientes. La cantidad de vectores que queden libres van a ser los que nos determinen cuál es la dimensión de B. Entonces vamos a proceder con eso. B1' nos queda como 1, 1, 1, 1, el 2' nos queda como 1, 0, perdón, 1, 1, 0, 0, ¿sí? 1, 1 por el 1 de 2. El otro me queda, el de B3' me queda 1, 1, menos 1, menos 1, ¿sí? Y luego el último queda con 0, 0, 1, 1. Entonces tenemos 0, 0, 1, 1. Y como siempre procedemos a triangularlos, ¿sí? Con los ceros así en forma de pirámide que hacemos siempre. Ya la triangulación ya la tenemos hecha, así que ponemos el resultado directamente. Van a ver, fíjense que esto va a quedar como 0, 0, 1, 1. Y si siguen triangulando, esto va a quedar como 0, 0, menos 2 y 0, 0, 1, 1. Claramente estos tres vectores son linealmente dependientes entre sí, con lo cual si seguimos triangulando, estos dos vectores se van a anular, ¿sí? Vamos a tener que esto va a quedar como 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1 y luego estos dos se van a anular, con lo cual dos vectores linealmente independientes son los que quedan en el tope, ¿sí? En estos dos que vemos acá. Entonces la conclusión de esto es que la dimensión de ese subespacio S claramente es 2, que es la cantidad de vectores linealmente independientes que calculamos en esta parte. Tenemos la situación ahora en el ejercicio 10 de lo siguiente. Nos dan una base B en base a B1, B2 y B3 y el subespacio S en base a esta combinación que vemos acá. Y luego tenemos el vector B en base B, ¿sí? Que está puesto con las coordenadas 3, 5 y K. La idea es encontrar cuál es esa combinación tal que B pertenece al subespacio S. Entonces, como bien lo dice en este caso, para que B en base B quiere decir que estos son los coeficientes a los cuales uno tuvo que multiplicar los vectores de la base B para obtener el vector. Entonces, en este caso, B en base B va a ser respectivamente 3 por el primer vector generador, o sea 3 por B1, más 5 por B2, que es el segundo vector, más K por B3, que es el tercer vector que vemos ahí, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Después, para que BB, ¿sí?, pertenezca a S, tiene que ser, ¿sí?, B tiene que estar expresado como una combinación lineal de estos vectores que vemos a continuación. O sea, tiene que ser A por el primer vector por B2 menos B3 más B por un vector B1. Si acomodamos esto, este vector nos va a quedar como D por B1 más A por B2 menos A por B3. Sí, quedaría de esta manera. Entonces, lo que obtenemos acá, ¿sí?, tanto en esta parte, que está en función de B1, B2 y B3, como en esta otra, lo que obtenemos son dos expresiones iguales para el mismo vector. Y lo que
que podemos hacer es igualar componente a componente para tratar de ir despejando las variables que nos quedan. Entonces, por ejemplo, en cuanto a lo que es B1, si igualamos 3 con B, nos va a quedar que B es igual a 3. Si vamos con B2, ¿sí? En este caso lo que vamos a tener es que A nos va a quedar igual a 5, y si vamos con B3, en este caso vamos a tener que K es igual a menos A, ¿sí? Por lo que vemos acá. Y en este caso K nos va a quedar igual a menos 5. ¿Sí? Entonces, con esto ustedes pueden probar básicamente lo que vimos. Fíjense, volvemos a chequear. B en base B nos va a quedar como 3B1. Vamos a tener 3B1 más 5B2 menos 5B3. Y después, acá en este caso de B perteneciente a S, vamos a tener 3B1 para B más 5B2 menos 5, sí, o menos K, que es menos 5B3, con lo cual dan perfecto los dos. En el ejercicio 11 tenemos lo siguiente: una base B, que es una base de R3, es decir, tres vectores linealmente independientes, ¿sí? Y después tenemos una transformación F que tiene los datos que ustedes ven a continuación. F de B1 que nos da menos B1, F de B2 que da 2B2 y F de B2 más B3 que da B2 más B3. Entonces la idea sería encontrar cuáles son los autovalores de F compuesta con F, ¿sí? Para esto es primordial que nosotros primero entendamos lo siguiente. F compuesta con F, lo que tenemos que ver es, de estos tres datos que tenemos acá, cuáles serían por ejemplo, las imágenes que nos faltan. Nosotros sabemos, por ejemplo, la imagen de B1, la imagen de B2, y podríamos despejar tranquilamente la imagen de B3. Eso por un lado. Después, cuando nos dicen, nosotros recordemos siempre, en este caso, si nosotros tenemos un autovalor lambda, ¿sí? Tal que F de B, en este caso nos va a quedar lambda de B, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un subconjunto S sub lambda, ¿sí? Donde decimos subespacio asociado al vector lambda, en ese caso, si nosotros tenemos B, que es un autovector de F asociado al autovalor, ¿sí? Se va a cumplir lo siguiente: A por B, ¿sí? Nos va a quedar F de B, que en este caso nos queda lambda por B. Eso por un lado, ¿ok? Entonces la idea sería tratar de encontrar cuáles son esos autovalores. Entonces primero, como primer punto, con estos datos intentemos despejar cuál es el F que nos falta, que es el F de B3. ¿Por qué es importante el F de B3? Porque el F de cualquier vector va a ser combinación lineal de los F particulares por las propiedades de transformación lineal, ¿okay? Entonces, vamos a empezar por lo primero, ¿sí? En este caso tenemos esto: F de B2 más B3, lo podemos pensar como F de B2 más F de B3. Esto como resultado dijimos que da B2 más B3, ¿sí? Pero también F de B2 es 2B2, podemos reemplazarlo acá, esto nos va a dar 2B2 más F de B3, esto nos va a dar B2 más B3, y si restamos de ambos lados, esto nos queda F de B3, que nos va a quedar como menos B2 más B3. Entonces ya tenemos los tres datos principales, fíjense: F de B1, que es menos B1, F de B2, que es 2B2, y F de B3, que es esta combinación lineal que tenemos acá. ¿Okay? Entonces, tratemos ahora de diseñar el diagrama, cómo nos va quedando el tema de los autovalores, y ver si efectivamente son lo que dicen ser, ¿okay? Entonces, como estamos hablando de F compuesta con F, ¿sí? Vamos a hablar de que la función va a pasar por dos estadios, es decir, va a pasar por F primero y luego va a pasar, o sea, F compuesta con F es todo este sistema, digamos, grande, macro, que incluye a los dos pasos de la composición de funciones, ¿no? Y acá tenemos los tres datos que calculamos en el paso anterior: F de B1, F de B2 y F de B3. Empecemos con B1, ¿sí? Introducimos B1 en la función, ¿sí? Recuerden que elegimos B1, B2 y B3 porque pertenecen a su espacio B, que B es una base de R3. Entonces, definiendo la base de R3, definimos todo lo que pasa con cualquier vector que sea combinación lineal de esos vectores y que por ende pertenece a R3. Entonces metemos B1 en F, lo que dice el dato acá es que B1 es, F de B1 es menos B1, entonces esto sale como menos B1. Luego volvemos a meter ese menos B1 en F, y esto lo que nos queda es menos lo que entró, o sea, menos B1. ¿Sí? Pues lo que entró fue B1, entonces lo que sale es B1. Entonces, menos B1 lo que nos da es B1, ¿sí? Por un lado, o sea, entra B1, sale B1. O sea, acá lo que tenemos como dato es que F compuesta con F de B1, en este caso nos está dando B1. Vamos ahora con B2. Metemos B2 en la función, lo que sabemos que sale es 2B2. Entonces esto va a salir 2B2.
Cuando lo metemos nuevamente en f, ahora va a ser 2 veces 2b2. Entonces esto finalmente queda como 4b2. ¿Sí? Entonces f compuesta con f de b2 nos va a quedar 4b2. Y entonces después metemos b3, esto nos va a quedar como menos b2 más b3. Y cuando lo metemos en f, ¿sí? Nuevamente, acá lo que vamos a tener sería, nosotros tenemos menos f de b2, ¿sí? Más f de b3. Vamos a ver cuánto nos da esto. Menos f de b2, en este caso nos está dando menos 2b2, ¿sí? Y luego f de b3 nos va a quedar menos b2 más b3. O sea que tenemos menos b2 más b3. Con lo cual en este caso estaríamos hablando de menos 3b2 más b3. ¿Sí? Entonces fíjense, f compuesta con f de b3 nos va a quedar menos 3b2 más b3. Ahora, de todas, justamente con la definición que vimos de autovalor y autovector, en el caso de la transformación lineal se tiene que dar esto. A por b, ¿sí? Que es el f de b, ¿sí? Tiene que ser del estilo lambda por b, o sea, tiene que ser un escalar multiplicado de lo que nosotros vimos, el vector que incluimos. Entonces, por ejemplo, en este caso, si nosotros tomamos el primer caso, acá existe un autovalor, que el autovalor es el 1, que está acá disimulado, porque nosotros entramos un vector b1 y salió un vector paralelo a ese mismo vector b1. Lo mismo sucede en el caso de b2. Nosotros entramos b2 y sale un vector paralelo o un autovalor 4 que está asociado con el mismo. No pasa lo mismo en el caso de b3, porque nosotros incluimos b3 y sale compuesto, entre comillas, con b2 y b3. Entonces, lo que decimos acá es que los lambda o los autovalores de esta transformación son el 1 y el 4.